Mi querido orugario, me encanta saber que la edad y la profesión de tu cliente hacen posible, pero en algún modo seguro, que sea llamado al servicio militar. Nos conviene que esté en la máxima incertidumbre para que su mente se llene de visiones contradictorias del futuro, cada una de las cuales suscita esperanza o temor. No hay nada como el suspenso y la ansiedad para petar el alma de un humano contra el enemigo. Él quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. Tu paciente habrá aceptado, por supuesto, la idea de que debe someterse con paciencia a la voluntad del enemigo. Lo que el enemigo quiere decir con esto es, ante todo, que debería aceptar con paciencia la tribulación que le ha caído en suerte, el suspenso y la ansiedad actuales. Es sobre esto por lo que debe decir hágase tu voluntad, y para la tarea cotidiana de soportar esto se le dará el pan cotidiano. Es asunto tuyo procurar que el paciente nunca piense en el temor presente como en su cruz, sino solo en las cosas de las que tiene miedo. Déjale considerarlas sus cruces. Déjale olvidar que, puesto que son incompatibles, no pueden sucederle todas ellas. Y déjale tratar de practicar la fortaleza y la paciencia ante ellas por anticipado. Porque la verdadera resignación, al mismo tiempo, ante una docena de diferentes e hipotéticos destinos, es casi imposible, y el enemigo no ayuda demasiado a ellos a que traten de alcanzarla. La resignación ante el sufrimiento presente y real, incluso cuando ese sufrimiento consiste en tener miedo, es mucho más fácil y suele recibir la ayuda de esta acción directa. Aquí actúa una importante ley espiritual. Te he explicado que puedes debilitar sus oraciones, desviando su atención del enemigo mismo a sus propios estados de ánimo con respecto al enemigo. Por otra parte, resulta más fácil dominar el miedo cuando la mente del paciente es desviada de la cosa temida al temor mismo, considerando como un estado actual e indeseable esto en su propia mente, y cuando considera el miedo como una cruz que le ha sido asignada, pensará en él inevitablemente como en un estado de ánimo. Se puede, en consecuencia, formular la siguiente regla general: en todas las actividades del pensamiento que favorezcan nuestra causa, estimulad al paciente a ser inconsciente de sí mismo y a concentrarse en el objeto, pero en todas las actividades favorables al enemigo, haz que su mente se vuelva hacia sí mismo. Deja que un insulto o el cuerpo de una mujer fijen hacia afuera su atención hasta el punto en que no reflexione. Estoy entrando ahora en el estado llamado ira o el estado llamado lujuria. Por el contrario, deja que la reflexión, mis sentimientos se están haciendo más devotos o más caritativos, fije su atención hacia adentro hasta tal punto que ya no mire más allá de sí mismo para ver a nuestro enemigo o a sus propios vecinos. En lo que respecta a su actitud más general de la guerra, no debes contar demasiado con esos sentimientos de odio que los humanos son tan aficionados a discutir en periódicos cristianos o anticristianos. En su angustia, el paciente puede, claro está, ser incitado a vengarse por algunos sentimientos vengativos dirigidos hacia los gobernantes alemanes, y eso es bueno, hasta cierto punto. Pero suele ser una especie de odio melodramático o mítico, dirigido hacia cabezas de turco imaginarias. Nunca ha conocido a estas personas en la vida real, son maniquíes modelados en lo que dicen los periódicos. Los resultados de este odio fantasioso son a menudo muy decepcionantes, y de todos los humanos, los ingleses son, en este aspecto, los más deplorables mariquitas. Son criaturas de esa miserable clase que ostentosamente proclama que la tortura es demasiado buena para sus enemigos y luego le dan té y cigarrillos al primer piloto alemán herido que aparece en su propia puerta. Hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia, en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia hacia sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a gente que no conoce. Así, la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria.
No sirve de nada inflamar su odio hacia los alemanes si al mismo tiempo un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón y el hombre que conocen el tren. Piensa en tu hombre como en una serie de circuitos concéntricos, de los cuales el más interior es su voluntad, después su intelecto y finalmente su imaginación. Difícilmente puedes esperar al instante excluir de todos los círculos todo lo que huela el enemigo, pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera, hasta que estén finalmente situadas en el círculo de la imaginación y todas las cualidades deseables hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida en que alcancen la voluntad y se conviertan en costumbres, no son fatales las virtudes. No me refiero, por supuesto, a lo que el paciente confunde con su voluntad, la furia y el apuro conscientes de las decisiones y los dientes apretados, sino el verdadero centro, lo que el enemigo llama corazón. Todo tipo de virtudes pintadas en la imaginación o aprobadas por el intelecto o incluso en cierta medida amadas y admiradas no dejarán a un hombre fuera de la casa de nuestro Padre. De hecho, pueden hacerle más divertido cuando llegue a ella. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Mi querido orugario, me asombra que preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada para nosotros por el alto mando. Nuestra política por el momento es la de ocultarnos. Por supuesto no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y no hacemos brujos. Por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos. Al menos no todavía. Tengo grandes esperanzas de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia hasta tal punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre, se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia en el enemigo. La fuerza vital, la adoración del sexo y otros aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en ese sentido. Si alguna vez llegamos a producir nuestra obra perfecta, el brujo materialista, el hombre que no usa sino meramente adora lo que vagamente llama fuerzas, al mismo tiempo que niega la existencia de espíritus, entonces el fin de la guerra estará a la vista. Pero mientras tanto, debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. No había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente un patriota extremado o un extremado pacifista. Todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimulados. No siempre, claro, pero sí en esta etapa. Algunas épocas son templadas y complacientes, entonces nuestra misión consiste en adormecerlas aún más. Otras épocas, como la actual, son desequilibradas e inclinadas a dividirse en facciones, y nuestra tarea es inflamarlas. Cualquier pequeña capillita unida por algún interés que otros hombres detestan o ignoran, tiende a desarrollar en su interior una encendida admiración mutua y hacia el mundo exterior una gran cantidad de orgullo y de odio, que es mantenida sin vergüenza porque la causa es su patrocinadora y se piensa que es impersonal. Hasta cuando el pequeño grupo está originariamente al servicio de los planes del enemigo, esto es cierto. Queremos que la iglesia sea pequeña no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, sino también para aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosidad defensiva de una secta secreta o una especie de cueva. La iglesia misma está por supuesto muy defendida y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción. Pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados, desde los partidos de Pablo y de Apolo en Corinto
hasta los del partido alto y bajo dentro de la iglesia anglicana. Si tu paciente puede ser inducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular, y el efecto de esto es uno tan nuevo en la cristiandad y será casi con seguridad bueno. Pero solo casi con seguridad tuvo dudas varias y serias acerca de la licitud de servir en una guerra justa antes de que empezara esta guerra. Es un hombre de gran valor físico, tan grande que no tendrá dudas semiconscientes acerca de los verdaderos motivos de su pacifismo. Si es ese tipo de hombre, su pacifismo no nos servirá seguramente de mucho, y el enemigo probablemente le protegerá de las habituales consecuencias de pertenecer a una secta. Tu mejor plan, en este caso, sería procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que creo, prueba con el pacifismo. Adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Déjale empezar a considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. Después, déjale bajo el influjo de un espíritu partidista, llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la fase en la que la religión le convierte meramente en parte de la causa, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que puede suministrar. La actitud de la que debes guardarte es aquella en la que los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de conciencia. Una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, e importa muy poco qué clase de fin mundano persiga. Con tal de que los mitines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad, será nuestro, y cuanto más religioso en ese sentido, más seguramente nuestro. Podría enseñarte un montón aquí abajo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Mi querido orugario, con que tienes grandes esperanzas de que la etapa religiosa del paciente esté finalizando, ¿eh? Siempre pensé que la Academia del Entrenamiento se había hundido desde que pusieron al viejo Babalapo a su cabeza, y ahora estoy seguro. ¿No te ha hablado nadie nunca de la ley de la ondulación? Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. La decisión del enemigo de crear tan repugnante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro padre le retirase su apoyo. Como espíritus, pertenecen al mundo eterno, pero como animales habitan en el tiempo. Esto significa que mientras su espíritu puede ser orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Lo más que pueden acercarse a la constancia, por tanto, es la ondulación, el reiterado retorno a un nivel del que repetidamente vuelven a caer, una serie de cimas y cimas. Si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida. Su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y baja. Mientras viva en la tierra, períodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con períodos de aletargamiento y pobreza. La sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son, como gustosamente supones, obra tuya, son meramente un fenómeno natural que no nos beneficiará a menos que hagas buen uso de él. Para decidir cuál es su mejor uso, debes preguntarte qué uso quiere hacer de él el enemigo, y entonces hacer lo contrario. Ahora bien, puede sorprenderte aprender que
en sus esfuerzos por conseguir la posesión permanente de un alma, se apoya más aún en los bajos que en los altos. Algunos de sus favoritos especiales han atravesado bajos más largos y profundos que los demás. La razón es esta. Para nosotros, un humano es, ante todo, un alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra, el aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad. Pero la obediencia que el enemigo exige de los hombres es otra cuestión. Hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres y de que su servicio es la libertad perfecta no es, como uno creería con gusto, mera propaganda, sino una espantosa verdad. Él realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo, criaturas cuya vida, a escala reducida, será cualitativamente como la suya propia, no porque él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Nosotros queremos sorber. Él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y querríamos estar llenos. Él está lleno y rebosa. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro Padre de las profundidades haya absorbido en su interior a todos los demás seres. El enemigo desea un mundo lleno de seres unidos a él, pero todavía distintos. Y ahí es donde entran en juego los bajos. Debes haberte preguntado muchas veces por qué el enemigo no hace más uso de sus poderes para hacerse sensiblemente presente en las almas humanas en el grado y en momento que le parezca. Pero ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíben utilizar. Para él sería inútil meramente dominar una voluntad humana, como lo haría, salvo en el grado más tenue y reducido, su presencia sensible. No puede seducir, solo puede cortejar. Porque su innoble idea es comerse el pastel y conservarlo. Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas. Meramente cancelarlas o asimilarlas no serviría. Está dispuesto a dominar un poco al principio. Las pondrá en marcha con comunicaciones de su presencia que, aunque tenues, les parecen grandes, con dulzura emotiva y con fáciles victorias sobre la tentación. Pero él nunca permite que este estado de cosas se prolongue. Antes o después, retira si no de hecho, si al menos de su experiencia consciente, todos esos apoyos e incentivos. Deja que la criatura se mantenga sobre sus propias piernas para cumplir solo a fuerza de voluntad deberes que han perdido todo sabor. Es en esos períodos de bajas, mucho más que en los períodos de altos, cuando se está convirtiendo en el tipo de criatura que él quiere que sea. De ahí que las oraciones ofrecidas en estado de sequía sean las que más le agradan. Nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación porque los destinamos tan solo a la mesa y cuanto más intervengamos en su voluntad, mejor. Él no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Él quiere que aprendan a andar y debe, por tanto, retirar su mano y solo con que de verdad exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. No te engañes, orugario. Nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano que ya no desea pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido y se pregunta por qué ha sido abandonado y todavía obedece. Pero por supuesto, los bajos también ofrecen posibilidades para nuestro lado. La próxima semana te daré algunas ideas acerca de cómo explotarlos. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Mi querido orugario,
Espero que mi última carta te haya convencido de que el seno de la monotonía o sequía que tu paciente está atravesando en la actualidad no te dará por sí mismo su alma, sino que necesita ser adecuadamente explotado. Ahora voy a considerar qué formas debería tomar esa explotación. En primer lugar, siempre he encontrado que los periodos bajos de la ondulación humana suministran una excelente ocasión para todas las tentaciones sensuales, especialmente las del sexo. Esto quizás te sorprenda, porque naturalmente hay más energía física y por tanto más apetito potencial en los periodos altos, pero debes recordar que entonces los poderes de resistencia están también en su máximo. La salud y el estado de ánimo que también te conviene utilizar para provocar la lujuria pueden también, sin embargo, ser muy fácilmente utilizados para el trabajo o la meditación o las diversiones inocuas. El ataque tiene muchas mayores posibilidades de éxito cuando el mundo interior del hombre es gris, frío y vacío. Y hay que señalar también que la sexualidad de los bajos es sutilmente distinta, cualitativamente, de la de los altos. Es mucho menos probable que conduzca a ese débil fenómeno que los humanos llaman estar enamorados, mucho más fácil de empujar hacia las perversiones, mucho menos contaminado por esas concomitancias generosas, imaginativas e incluso espirituales que tan a menudo hacen tan decepcionante la sexualidad humana. Lo mismo ocurre con otros deseos de la carne. Es mucho más aburrido y cansado que animándole a usarlo como un medio de diversión junto con sus amigos cuando se siente feliz y expansivo. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que el enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Es más seguro y es de mejor estilo. Conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio, eso es lo que realmente alegra el corazón de nuestro Padre. Y los bajos son el momento adecuado para empezar el proceso. Pero existe una forma mejor todavía de explorar los bajos. Me refiero a lograrlo por medio de los propios pensamientos del paciente acerca de ellos. Como siempre, el primer paso consiste en mantener el conocimiento fuera de su mente. No le deje sospechar la existencia de la ley de la ondulación, al suponer que los primeros ardores de su conversión podrían haber durado y deberían haber durado siempre, y que su aridez actual es una situación igualmente permanente. Una vez que hayas conseguido fijar bien en su mente este error, puedes proseguir por varios medios. Todo depende de que tu hombre sea el tipo depresivo, al que se le puede tentar a la desesperación, o del tipo inclinado a pensar lo que quiere, al que se le puede asegurar que todo va bien. El primer tipo se está haciendo raro entre los humanos. Sí, no tienes más que mantenerle alejado de cristianos con experiencia, una tarea fácil hoy en día. Dirigir su atención a los pasajes adecuados de las Escrituras y luego ponerle a trabajar en el desesperado plan de recobrar sus viejos sentimientos por pura fuerza de voluntad. Y la victoria es nuestra. Si es del tipo más esperanzado, tu trabajo es hacerle resignarle a la actual baja temperatura de su espíritu y que gradualmente se contente convenciéndose a sí mismo de que después de todo no es tan baja. En una semana o dos, le estarás haciendo dudar si los primeros días de su cristianismo no serían, tal vez, un poco excesivos. Háblale sobre la moderación en todas las cosas. Una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto, podrás sentirte satisfecho acerca de su alma. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión y más divertida. Otra posibilidad es la del ataque directo contra su fe. Cuando le hayas hecho suponer que el bajo
es permanente, no puedes persuadirle de que su fase religiosa va a acabarse como todas sus fases precedentes. Por supuesto, no hay forma imaginable de pasar mediante la razón de la proposición, pero como ya te dije, es en la jerga y no en la razón en la que debes apoyarte. La mera palabra fase lo logrará probablemente. Supongo que la criatura ha pasado varias anteriormente. Todas lo han hecho, y que siempre se siente superior y condescendiente para aquellas de las que han salido, no porque las haya superado realmente, sino porque están en el pasado. Confío en que le tengas bien alimentado con nebulosas ideas de progreso y desarrollo y el punto de vista histórico, y en que le des a leer montones de biografías modernas. En ellas, la gente siempre está superando fases. ¿No? ¿Te das cuenta? Mantén su mente lejos de la simple antítesis entre lo verdadero y lo falso. Bonitas expresiones difusas como fue una fase, ya he superado todo eso, y no olvides la bendita palabra adolescente. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Mi querido orugario, me encantó saber por Tripabilis que tu paciente ha hecho varios nuevos conocidos muy deseables y que parece haber aprovechado este acontecimiento de forma verdaderamente prometedora. Supongo que el matrimonio de mediana edad que visitó su oficina es precisamente el tipo de gente que nos conviene que conozca, rica, de buen tono, superficialmente intelectual y brillantemente escéptica respecto a todo. Deduzco que incluso son vagamente pacifistas, no por motivos morales, sino consecuencia del arraigado hábito de minimizar cualquier cosa que preocupe a la gran masa de sus semejantes y de una gota de comunismo puramente literario y de moda. Esto es excelente, y pareces haber hecho un buen uso de toda esa vanidad social, sexual e intelectual. Cuéntame más. ¿Se comprometió a fondo? No me refiero a verbalmente. Hay un sutil juego de miradas, tonos y sonrisa mediante el cual un mortal puede dar a entender que es del mismo partido que aquellos con quienes está hablando. Esa es la clase de traición que deberías estimular de un modo especial, porque el hombre no se da cuenta de ella totalmente y para cuando lo haga ya habrás hecho difícil la retirada. Sin duda muy pronto se dará cuenta de que su propia fe está en directa oposición a los supuestos en que se basa toda la conversación de sus nuevos amigos. No creo que eso importe mucho, siempre que puedas persuadirle de que posponga cualquier reconocimiento abierto de hecho y esto con la ayuda de la vergüenza, el orgullo, la modestia y la vanidad será fácil de conseguir. Mientras dure el aplazamiento, estará en una posición falsa, estará callado cuando debería hablar y se reirá cuando debería callarse. Asumirá primero solo por sus modales, pero luego por sus palabras todo tipo de actitudes cínicas y escépticas que no son realmente suyas, pero si le manejas bien, pueden hacerse suyas. Todos los mortales tienden a convertirse en lo que pretenden ser. Esto es elemental. La verdadera cuestión es cómo prepararse para el contraataque del enemigo. Lo primero es retrasar tanto como sea posible el momento en que se dé cuenta de que este nuevo placer es una tentación. Como los servidores del enemigo llevan 2000 años predicando acerca del mundo como una de las grandes tentaciones típicas, esto podría parecer difícil conseguir. Pero afortunadamente han dicho muy poco acerca de él en las últimas décadas. En los modernos escritos cristianos, aunque veo muchos, de hecho, más de los que quisiera, acerca de Mamón, veo pocas de las viejas advertencias sobre las vanidades mundanas, la elección de amigos y el valor del tiempo. Todo eso lo calificaría a tu paciente probablemente de puritanismo. Puedo señalar de paso que el valor que le hemos dado a esa palabra es uno de los triunfos verdaderamente sólidos de los últimos años. Mediante ella, rescatamos anualmente de la templanza, la castidad y la austeridad de vida a millares de humanos. Antes o después, la verdadera naturaleza de sus nuevos amigos
le aparecerá claramente, y entonces tus tácticas deben depender de la inteligencia del paciente. Si es lo bastante tonto, puedes conseguir que solo se dé cuenta del carácter de sus amigos cuando están ausentes. Puede conseguir que su presencia barra toda crítica. Si esto no tiene éxito, se le puede inducir a vivir como muchos humanos que he conocido que han vivido duramente periodos bastante largos, 2 vidas paralelas. No solo parecerá, sino que será de hecho un hombre diferente en cada uno de los círculos que frecuente. Si esto falla, existe un método más sutil y entretenido. Se le puede hacer sentir auténtico placer en la percepción de que las 2 caras de su vida son inconsistentes. Esto se consigue explotando su vanidad. Se le puede enseñar a disfrutar de estar de rodillas junto al tendero el domingo solo de pensar que el tendero no podría entender el mundo urbano y burlón que habitaba él la noche del sábado. Y recíprocamente disfrutar más aún de la indecente y blasfema sobremesa con estos admirables amigos, pensando que hay un mundo más profundo y espiritual en su interior que ellos ni pueden imaginar. ¿Comprendes? Los amigos mundanos le afectan por un lado y el tendero por otro. Y él es el hombre completo, equilibrado y complejo que ve alrededor de todos ellos. Así, mientras está traicionando permanentemente a por lo menos 2 grupos de personas, sentirá en lugar de vergüenza una continua corriente subterránea de satisfacción de sí mismo. Por último, si falla en todo lo demás, le puedes convencer desafiando a su conciencia de que siga cultivando esta nueva amistad, con la excusa de que, de alguna manera no especificada, le está haciendo bien, por el mero hecho de beber sus cócteles y reír de sus chistes, y que dejar de hacerlo sería mojigato, intolerante y por supuesto puritano. Entretanto, has de tomar, claro está, la obvia precaución de procurar que este nuevo desarrollo le induzca a gastar más de lo que puede permitirse y a abandonar su trabajo y a su madre. Los celos y la alarma de esta y la creciente evasividad y brusquedad del paciente serán invaluables para agravar la tensión doméstica. Tu cariñoso tío, Scrutopo.